A mediados del siglo XVIII se dieron en Gran Bretaña una serie de transformaciones económicas que dieron lugar a profundos cambios sociales. La aparición de nuevos inventos como la máquina de vapor, los altos hornos o el ferrocarril y la concentración de la producción en fábricas en lugar de talleres artesanos permitió el paso de una sociedad rural con una economía básicamente agraria a una sociedad urbana con una economía industrial. Entre los cambios sociales encontramos el surgimiento de la sociedad de clases y el nacimiento del movimiento obrero, que luchó por los derechos de un nuevo grupo social, el proletariado. Hablaremos de todo esto y mucho más hoy aquí, en Academia de Ciencias Sociales. ¡No te lo pierdas! Muy buenas estudiantes, bienvenidos a Academia de Ciencias Sociales, una plataforma educativa que ofrece clases de repaso online completamente gratis. Soy el profesor David Palacios y hoy vamos a abordar la unidad 3 para el curso Historia cuarto de la ESO, en la que nos toca la revolución industrial y los cambios sociales. Si recordáis, en la lección anterior, que se titulaba Revoluciones liberales y nacionalismos, vimos qué eran estos dos conceptos. Os lo voy a recordar brevemente. El liberalismo es un sistema político, económico y social que dejaba atrás el antiguo régimen. En el plano político, la implantación del Estado liberal significó la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Y también supuso la promulgación de constituciones. Y esto suponía poner límites al absolutismo que habían ejercido hasta ese momento los monarcas. En el plano económico, el liberalismo consistía sobre todo en el libre mercado, frente al regulacionismo que se estaba ejerciendo desde los gremios. Y además aparece también la propiedad privada. Y por último, en el plano social, se estableció la igualdad jurídica y una serie de derechos fundamentales que vinieron reflejados en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y vimos que, bueno, que eran del hombre y del ciudadano, pero no de la mujer. Entonces estuvimos hablando de la figura de Olimpia de Gouges. Respecto al nacionalismo, vimos que se trataba de una doctrina, quizás sería más preciso calificarlo como constructo, pero bueno, que reivindicaba el derecho de un pueblo o de un colectivo a ejercer un autogobierno en un determinado territorio que ha ocupado durante un tiempo prolongado. Y reclama esa soberanía, ejercer ese gobierno en ese territorio, porque comparte o cree compartir unas características culturales comunes. En la unidad anterior vimos también una serie de revoluciones que tenían como principio estos dos conceptos, el liberalismo y el nacionalismo. Habíamos comenzado ya estas revoluciones con el precedente de la Revolución Inglesa, que vimos en el tema 1 y que, como sabéis, tuvo lugar en el siglo XVII. Y en el tema 2 hablamos de la independencia de Estados Unidos respecto al Imperio Británico, que, si recordáis, se había iniciado con la rebelión de las 13 colonias. Entonces, lo que sucedió en Inglaterra y en Estados Unidos fue un precedente para la Revolución Francesa, que nos ocupó gran parte de los contenidos del tema 2. Vimos también que la figura de Napoleón trató de expandir las ideas de la Revolución Francesa por Europa y formar un imperio. También vimos que tras Napoleón hubo una contrarrevolución que trató de restaurar el antiguo régimen, y el elemento más representativo de la restauración del antiguo régimen fue el Congreso de Viena, que, como hemos visto, alteró el mapa europeo generando nuevos problemas de carácter nacionalista. Pudimos ver cómo la restauración del antiguo régimen tuvo su respuesta en forma de oleadas revolucionarias que tuvieron lugar en las décadas de 1820, 1830 y 1848, y que se basaron fundamentalmente en la defensa del liberalismo y del nacionalismo. Finalmente, vimos que existen varios tipos de nacionalismo: por un lado los surgidos de un proceso de independencia y por el otro los surgidos de un proceso de unificación, y en este sentido dedicamos especial atención a los procesos de unificación de Italia y Alemania. Con la unificación de Alemania ponemos fin al tema 2. Bueno, vamos a ver, como siempre, muy rápidamente el esquema inicial que vamos a seguir. Tenemos 8 puntos esta vez y mirad, comenzamos hablando del concepto de revolución industrial y de los problemas y debates que ocasionan entre los historiadores. Y bueno, en este primer punto hablaremos también de las causas y el contexto en el que se desarrolló la revolución industrial.
Y entre esas causas encontramos la revolución demográfica, ya que como veremos se produjo un importante descenso en la mortalidad a la par que la natalidad se mantenía alta. Hablaremos también de la revolución agrícola y de la incorporación de nuevas técnicas de cultivo y de la revolución ganadera derivada de las reformas agrarias. En un segundo punto veremos la primera revolución industrial. Lo vamos a ver enseguida, pero lo anticipo ya porque es muy importante. Hubo una primera revolución industrial que se caracterizó por el desarrollo de la industria textil y la siderúrgica, fundamentalmente, y una segunda revolución industrial que destacó sobre todo por el descubrimiento de nuevas fuentes de energía. ¿Cuáles fueron estas nuevas fuentes de energía? Pues la electricidad y el petróleo, fundamentalmente. Y bueno, hay que decir también que incluso se habla de una tercera revolución industrial que se caracteriza por el desarrollo de la información y las telecomunicaciones. Y hasta se habla ya de una cuarta revolución industrial relacionada con el metaverso, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Pero bueno, esta tercera y cuarta revolución industrial no las vamos a trabajar en esta unidad, simplemente lo comento para que sepáis que el pasado se encuentra en constante construcción por parte de las investigaciones de los historiadores. En un tercer punto hablaremos de la revolución de los transportes, que se produjo a raíz de la revolución industrial. Bueno, la revolución de los transportes fue posibilidad de la revolución industrial. Hablamos de causas y de consecuencias al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque la evolución de los transportes fue posible gracias a la revolución industrial, pero la revolución industrial fue posible gracias a la revolución de los transportes. Entonces, hay aquí una relación de reciprocidad. En cualquier caso, en este punto tendremos que hablar sobre todo del barco a vapor y del ferrocarril. En el cuarto punto hablaremos de la segunda revolución industrial, que además de continuar desarrollando los avances anteriores, destacó por el descubrimiento de nuevas formas de energía, ya lo he dicho, el petróleo y la electricidad. También en este punto 4 hablaremos del surgimiento de la gran empresa, es decir, las sociedades anónimas, y de la banca moderna y el capitalismo financiero, que es más o menos el sistema económico que tenemos en la actualidad. Hablaremos de nuevos sistemas de producción como la división del trabajo o el trabajo en cadena, y finalmente de los nuevos sistemas de organización empresarial como son el cárter, el holding y el trust. En el quinto punto veremos cómo la revolución industrial, que nació en Gran Bretaña, se extendió al resto de países. Bueno, ahí los tenéis, los trabajaremos uno a uno de forma un poco panorámica. Por último, en los puntos 6, 7 y 8 hablaremos de las consecuencias de la revolución industrial. Como veis, en el punto 6 vamos a hablar de las consecuencias demográficas, es decir, las consecuencias de la población, y estas consecuencias son sobre todo las migraciones masivas y el éxodo rural. Veremos qué es eso del éxodo rural. Ya en el punto 7 abordaremos la sociedad de clases, que surgió de la nueva realidad política y económica, fruto tanto de las revoluciones liberales que trabajamos en el tema anterior como de la revolución industrial. Y finalmente, en el punto 8, trabajaremos la última de las consecuencias sociales de la revolución industrial, el surgimiento del movimiento obrero y en particular el marxismo y el anarquismo. Este punto es muy importante porque se conquistaron grandes derechos para los trabajadores, como veremos a lo largo de la unidad. Bien, adentrándonos ya en la unidad, ¿qué es la revolución industrial? Una definición típica que suele aparecer en los manuales es que se trata de un conjunto de transformaciones económicas y sociales derivadas del uso masivo de maquinaria en los procesos de producción. Yo estoy parafraseando una frase de un manual de historia de cuarto de la ESO, genérico, en este caso es de la editorial Santillana, pero todas son muy similares. Yo utilizo este porque es bastante común que se utilice en muchos centros educativos, pero cualquier definición de cualquier manual es válida. Lo que no quiero es que la memoricéis, se trata de que la comprendamos. Bueno, continuando con la definición, estas transformaciones se iniciaron en Gran Bretaña, en la segunda mitad del siglo XVIII. Y podéis completar la definición diciendo que estos cambios supusieron el paso de una sociedad rural a una sociedad urbana. ¿Qué significa esto? Pues que la gente se mudó del campo a la ciudad. Y además la revolución industrial también
produjo el paso de una economía mayoritariamente agraria, que como sabéis era característica del antiguo régimen, a una economía de carácter industrial. Está bien también que hagáis referencia en la definición, que no sería algo obligatorio, pero ganaríais mucho a la hora de que alguien lea vuestro examen o vuestro trabajo si decís que existe cierta problemática con la denominación de revolución industrial. Si recordáis, en la lección anterior vimos lo que es una revolución y decíamos que es cuando se produce un cambio brusco en una sociedad. Un cambio que además supone la modificación de los hábitos en la vida cotidiana de la gente. Algunos historiadores dicen que la revolución industrial no es un proceso tan brusco, sino que es más dilatado en el tiempo. Y argumentan argumentan precisamente eso, la existencia de una primera, una segunda, una tercera y hasta una cuarta revolución industrial, como os comentaba hace un momento. Claro, si nos ponemos meticulosos con el concepto de revolución, pues tampoco la Revolución Francesa fue un cambio brusco en términos absolutos, ¿no? Hemos visto que dejar atrás el antiguo régimen se dilató al menos hasta 1848. Pero en cualquier caso, si lo comparamos con otros procesos históricos, pues la Revolución Francesa sí cambió el orden anterior y modificó la vida cotidiana de la gente. Y por lo tanto es una revolución, a pesar de los coletazos que puedan dar las viejas estructuras, ¿no? Como es el caso del antiguo régimen. Pues con la Revolución Industrial pasa lo mismo. También durante la Segunda y la Tercera Revolución Industrial se produjeron cambios bruscos en las sociedades y parece sensato considerarlas como nuevos repuntes de industrialización que se habían iniciado a mediados del siglo XVIII. Imaginaos una explosión y las sucesivas ondas expansivas que va generando a la distancia. Bueno, no quiero enrollarme más con estos conceptos, pero eso, quiero que tengáis claro que existen debates entre los historiadores respecto a los conceptos que trabajamos en clase y que la historia se encuentra en constante construcción. En lo que sí que parece que coinciden todos los historiadores es en señalar que los cambios producidos durante la Revolución Industrial son comparables con el proceso de neolitización. Y bueno, si recordáis cursos anteriores, la neolitización es un proceso que se llama así porque tuvo lugar en el Neolítico y significa el asentamiento del ser humano y el dominio de la agricultura y la ganadería, ya que las sociedades anteriores a la revolución neolítica eran nómadas que se dedicaban a la caza y la recolección. Bueno, la cosa es que la neolitización supuso una revolución con consecuencias cuyo alcance en el tiempo es muy difícil de cuantificar. Pues lo mismo pasa con la revolución industrial. Pero eso, lo más importante de esto, insisto, es que sepáis que estas delimitaciones las realizan los historiadores y que hay debates al respecto. Bueno, y ahora sí que sí, hemos visto el concepto de revolución industrial y algunos de los problemas y debates que ocasiona. Ahora vamos a ver en qué contexto se originó la revolución industrial. Y esto es algo así como las causas-efecto que la hicieron posible. Y debemos hablar en primer lugar de la revolución demográfica. ¿Qué es esto? Bien, hasta el siglo XVIII la población inglesa creció muy lentamente. ¿Por qué? Porque la natalidad era muy alta, pero también lo era la mortalidad. Sin embargo, esta situación cambió en la segunda mitad del siglo XVIII, ya que se produjo un crecimiento demográfico muy importante. ¿Por qué? Porque descendió la mortalidad, pero la natalidad se mantuvo alta. ¿Por qué descendió la mortalidad? Pues por varias razones. En primer lugar, porque descendieron las epidemias de peste bubónica que habían sido causa de alta mortalidad a lo largo de toda la Edad Media y la Edad Moderna. Las mejoras en la alimentación hicieron posible que la población resistiera mucho mejor a las enfermedades. ¿Cómo mejoraron estas condiciones de alimentación? Pues gracias a las mejoras en la agricultura, que vamos a hablar de ellas ahora mismo. Y también de los nuevos hábitos alimenticios, como por ejemplo el uso generalizado del maíz y de la patata. Bien, otra de las razones que explican el descenso de la mortalidad es una mejora en la higiene privada, como por ejemplo el mayor uso del jabón, que no conocían mucho, o la ropa de algodón.
pero también mejoras en la higiene pública, como por ejemplo el abastecimiento de agua potable o el servicio de limpieza de las calles. Aunque es cierto que algunos de estos avances fueron muy lentos y llegaron muy tarde. Finalmente, para terminar con los avances que supusieron un descenso en la mortalidad, hay que decir que la sanidad mejoró considerablemente a partir del año 1796, ya que en ese año se produjo el descubrimiento de la vacuna de la viruela, aunque es cierto que su uso no se generalizó hasta el siglo XIX. Y bueno, hay que señalar también que la creación de nuevos hospitales tuvo mucho que ver en el descenso de la mortalidad. Y bueno, en definitiva, el crecimiento de la población provocó un aumento de la demanda de productos agrícolas y es esta la situación que tenemos al inicio del periodo que nos toca estudiar, es decir, la revolución industrial. Este es nuestro contexto previo. Bien, decimos pues que antes de la revolución industrial hubo una revolución agrícola que permitió precisamente eso, la revolución industrial. Hemos dicho también que hubo un aumento demográfico debido a que cayó la mortalidad y la natalidad se mantuvo alta. Pues bien, al aumentar la población incrementó la demanda de alimentos y esto favoreció la aplicación de innovaciones tanto en la agricultura como en la ganadería. ¿Qué innovaciones se aplicaron en la agricultura? Pues en primer lugar se abandonó la técnica del barbecho y se sustituyó por una técnica de rotación cuatrienal, es decir, 4 años. Os he puesto ahí una imagen de la misma, y a esta técnica se le conoce como el sistema Norfolk. El barbecho consistía en dejar sin cultivar parcelas durante un periodo de tiempo para que la tierra recuperara los nutrientes y no dejara el terreno inservible. Pues bien, con el nuevo sistema Norfolk se plantaban distintos cultivos que no todos eran agresivos con la tierra. Entonces, como podéis ver en la imagen, se plantaba trigo, nabo, cebada y trébol y se iba rotando cada año. Entonces este sistema permitía eso, preservar la fertilidad del suelo, ya que el trébol, por ejemplo, ayuda a la tierra a recuperar nutrientes. Y no solo eso, sino que además servía como alimento para el ganado. Entonces los animales iban a comer trébol y con sus deposiciones fertilizaban el campo. Entonces la tierra no quedaba en desuso como solía pasar con la técnica del barbecho. Y bueno, otro cambio importante es el cambio en las estructuras de propiedad agrarias. Y eso tiene mucho que ver con las revoluciones liberales que hemos visto en el tema anterior y que se están dando en estos mismos momentos. Tenemos que hacer aquí un pequeño paréntesis. Y es que no penséis que lo que ya vimos en el tema anterior ha pasado y ya nos olvidamos. No es así. Hay un diálogo entre los procesos históricos. Entonces nosotros vamos poco a poco, pero tenemos que tener presente lo que hemos estudiado en la unidad anterior. Bueno, pues ya sabéis que hasta la llegada del liberalismo las tierras eran propiedad de grandes latifundistas, de los privilegiados. Los campesinos podían trabajar las tierras a cambio de protección y a cambio de un pago. Pero con el liberalismo económico esta situación cambió, aparece la propiedad privada y algunos burgueses comenzaron a comprar parcelas para invertir en ellas. Finalmente, otra de las cuestiones que posibilitaron la mejora de la agricultura, además de estas nuevas técnicas de cultivo, fueron las innovaciones tecnológicas, como por ejemplo la incorporación de la sembradora mecánica. Y bueno, hay que decir que junto a la revolución agrícola, ya lo he anticipado antes, también se produjo una reforma en la ganadería. La propia revolución agrícola permitió que muchas de estas tierras se dedicaran a la siembra de forraje, lo que permitió un aumento considerable de las cabezas de ganado. Bien, hemos visto que las condiciones de la población y las mejoras en la agricultura y la ganadería propiciaron la revolución industrial, pero hay otros factores, otras causas que explican la revolución industrial. Ya hemos mencionado en alguna ocasión que de forma paralela al proceso de industrialización surgió una nueva doctrina económica llamada el liberalismo económico. Aunque lo hemos visto en el tema anterior, creo que conviene recordarlo porque es importantísimo. El liberalismo económico es una doctrina que está basada en la teoría de Adam Smith. Y Adam Smith lo plasmó en su obra
a ver si recuerdo el título completo, una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, aunque se conoce sobre todo por la riqueza de las naciones a secas, y fue publicada en el año 1776. El principio fundamental de las ideas de Adam Smith es que debe haber libertad económica. En las empresas, por ejemplo, hablamos de libertad a la hora de contratar trabajadores o de establecer las condiciones laborales de los mismos, o también a la hora de establecer los precios de los productos. Durante el antiguo régimen, todas estas cuestiones estaban controladas por los gremios. Entonces, el liberalismo permitía una libertad económica frente a la regulación que ejercían los gremios en el antiguo régimen y que además suponía un obstáculo para el crecimiento económico. Y bueno, otra cuestión importante de Adam Smith, ya hemos hablado de la mano invisible, pero recomiendo que echéis un vistazo al tema anterior, aquí vamos a repasarlo muy brevemente. La mano invisible del mercado es una metáfora que utiliza Smith para decir que los precios del mercado deben regularse ellos solos. ¿Cómo es posible esto? Pues mediante la ley de la oferta y la demanda. Esto significa que si un producto es muy demandado, es decir, mucha gente lo quiere, pero la oferta es baja, es decir, hay pocas opciones de comprarlo, pues el precio sube. Pero por el contrario, si hay mucha oferta de un determinado producto y poca demanda, poca gente lo quiere comprar, pues entonces el precio disminuye. Y esto no es solo aplicable a los precios de los productos, según la doctrina de Adam Smith, sino que también se aplica a la mano de obra. Y esto quiere decir que si hay muchos trabajadores y poca oferta de trabajo, los salarios deben disminuir. Y bueno, otra de las cuestiones fundamentales en las ideas de Smith, que vamos aquí a repasar, es la división del trabajo. Esto trata de que cada obrero se debía especializar en una fase concreta del proceso productivo. Antes del antiguo régimen, los artesanos, que como digo estaban organizados en gremios, participaban desde el principio hasta el final en el proceso productivo. Los productos eran elaborados de forma artesanal desde el principio hasta el final, pero con la especialización propia del liberalismo económico se aumentaba la productividad. Y este cambio de mentalidad hizo posible la revolución industrial. Bien, vamos a recapitular. En lo que llevo hablando hemos visto qué es la revolución industrial, es decir, su concepto y las diferentes perspectivas que tienen los historiadores sobre la misma. Y además hemos visto también cuál es el contexto previo a su estallido. Ahora vamos a abordar su desarrollo. Bien, del taller a la fábrica. Anotad eso. Es importantísimo. Este cambio en la forma y el lugar de producir es una causa fundamental de la revolución industrial. ¿Qué significa esto? Como acabo de decir hace un momento, durante el antiguo régimen las manufacturas se elaboraban en pequeños talleres, que eran propiedad de artesanos. Las herramientas que utilizaban eran muy sencillas y los artesanos participaban en todo el proceso productivo. Y además controlaban su propio ritmo de trabajo. Pues esto va a cambiar. Como paso previo del taller a la fábrica, debemos recordar el sistema de producción Domestic System. ¿A alguien le suena esto? Si la respuesta es que no, pues muy mal, porque deberíais saberlo, ya que es un contenido que hemos abordado en el tema 2. Y si la respuesta es que sí, pues enhorabuena, lleva los contenidos de historia al día y bueno, de cualquier manera, pues vamos a recordarlo porque es importante. El Domestic System era un sistema de producción en el que el empresario proporcionaba a los campesinos la materia prima y estos manufacturaban el producto en sus viviendas. Posteriormente, el empresario recogía el producto terminado y lo comercializaba. La cuestión es que durante la segunda mitad del siglo XVIII se inventaron en Gran Bretaña diversas máquinas que necesitaban espacios muy grandes, no cabían en las casas ni en los talleres artesanos, y necesitaban también grandes inversiones, con lo cual cualquiera no podía adquirirla y tenerla en su casa o en su taller. De esta forma,
los talleres artesanos o el trabajo doméstico comenzó a ser sustituido por las fábricas. Y las fábricas eran simplemente grandes instalaciones donde los obreros trabajaban con estas máquinas de mayor tamaño que no cabían en estos talleres. Y bueno, las primeras máquinas utilizaban energía hidráulica, es decir, se aprovechaba la fuerza del agua. Pensemos en la rueda de un molino, por ejemplo. Pero pronto apareció un nuevo invento que es crucial para comprender la revolución industrial. Y este invento es la máquina de vapor, que fue inventada por James Watt. La aparición de las fábricas hizo que los obreros se concentraran en un único lugar de trabajo, pero además se cambió la forma de trabajar. Y entre estos cambios tenemos que hablar del establecimiento de un horario fijo y de la especialización. Esto de la especialización es muy importante y consistía en que cada obrero se especializó en una única tarea del proceso productivo. Y a esto también se le conoce como división del trabajo. ¿Qué supuso la división del trabajo? Pues sobre todo supuso un aumento de la productividad, ya que cada obrero era capaz de realizar más tareas en el mismo periodo de tiempo, de lo que, por ejemplo, podía tardar un artesano que elaboraba un producto, como hemos dicho, desde el principio hasta el final. Bueno, pues esta nueva forma de producir permitió abaratar costes y, por lo tanto, los precios de los productos disminuyeron, haciéndolos accesibles a un mayor número de personas. Bien, como ya he dicho al principio, los sectores punteros de la primera revolución industrial fueron la industria textil y la industria siderúrgica. Vamos a abordar en primer lugar la industria textil. Y hay que decir que surgió en Gran Bretaña, como toda la revolución industrial, y destaca sobre todo la industria algodonera, ya que el algodón era una materia prima muy abundante que venía de las plantaciones de las colonias del Imperio Británico. Esta cuestión es muy importante porque las plantaciones de algodón eran trabajadas por esclavos negros, por lo que el coste de esta materia prima, evidentemente, era muy bajo. Y esto permitía una rápida industrialización. Voy a hacer un pequeño inciso. Y es que es fundamental comprender que la rapidez con la que evolucionó el proceso de industrialización también se debió a la mano de obra barata en las fábricas de la metrópoli. Pero hablaremos de esto más tarde, porque con ello se comprende muy bien el surgimiento del movimiento obrero, que es una de las consecuencias sociales de la revolución industrial. Pero continuando por el momento con el desarrollo de la industria textil, hay que decir que se produjeron importantes innovaciones técnicas, como fue, por ejemplo, la invención de la lanzadera volante de John Kay y el telar mecánico de Edmund Cartwright. Otras cuestiones importantes respecto a las innovaciones técnicas que produjeron avances de la industria textil es la incorporación del vapor en las hiladoras mecánicas. Esto hizo posible que se multiplicara la producción, ya que pues, iba mucho más rápido. Fijaos, podéis ver en el gráfico cómo aumentó la producción de algodón en Reino Unido. En morado vemos los tejidos de algodón exportados por Reino Unido en 1820 y en naranja las exportaciones de 1840 que vienen expresadas en millones de yardas. Y como podéis apreciar, el aumento es bastante significativo tras la incorporación de los nuevos avances tecnológicos. El segundo sector puntero de la primera revolución industrial, como hemos dicho, era la siderurgia, es decir, el sector del metal. Y fueron dos las principales innovaciones que permitieron el auge de esta industria. La primera de ellas fue el descubrimiento de nuevos combustibles para la fundición y la segunda, la invención de los altos hornos, que corresponde a Henry Cort. Bien, hasta el siglo XVIII el hierro británico era de muy baja calidad. El combustible que se utilizaba en las fundiciones era carbón vegetal, pero pronto empezó a escasear y hubo que buscar otro tipo de combustible, y ese fue el carbón de coque, que fue utilizado por primera vez en el año 1709 por Abraham Darby. El carbón de coque tenía un poder calorífero mucho mayor que el vegetal, y aunque el resultado no fue demasiado satisfactorio al principio, porque el hierro que se obtenía con esta fundición era muy frágil, pronto mejoró la situación. ¿Cómo? Pues gracias a la incorporación de los altos hornos. Los altos hornos permitieron solucionar este problema de fragilidad del metal
Y fue entonces cuando Gran Bretaña comenzó a producir hierro de gran calidad que se utilizaba para elaborar maquinaria y herramientas. Pero si para algo sirvió la industria siderúrgica, fue para la construcción de lo que es un símbolo, el símbolo por excelencia de la revolución industrial, y este es el ferrocarril. La constante demanda de hierro para construir vías, locomotoras y vagones aceleró todavía más el auge de la industria siderúrgica. Pero bueno, hablaremos de esto en otro momento, ahora cuando nos refiramos a la revolución de los transportes, que también es muy importante. Y pasamos ahora al punto 3 de nuestro esquema inicial, la revolución de los transportes, que como ya he dicho es otra de las causas-efecto de la revolución industrial. Es decir, el avance industrial permitió el desarrollo del ferrocarril y la construcción de vías, pero gracias a ello la industria evolucionó muy rápidamente y es por esto que hablamos de causas-efecto. Bueno, abordando en primer lugar el desarrollo de la navegación, hay que decir que históricamente el ser humano siempre ha preferido el transporte fluvial frente al terrestre. ¿Por qué? Pues porque el transporte por carreteras o caminos suponía una mayor exposición al pillaje y al bandolerismo. Es decir, tenía un mayor peligro de robo esta forma de transportar materiales, pero ojo, mucho cuidado porque el mar y los ríos pues también siempre ha habido piratas y robos, pero bueno, en cualquier caso era más seguro. Claro, como las nuevas fábricas necesitaban transportar muchas materias primas y productos manufacturados, pues se realizaron importantes innovaciones y mejoras en el transporte terrestre. Pero lo cierto es que las carreteras continuaban siendo un transporte bastante lento e inseguro si lo comparamos con el transporte fluvial y marítimo, que seguía siendo mucho más barato, más rápido y más seguro. Y es por esta razón por la cual entre los años 1770 y 1830 comenzaron a construirse numerosos canales que estaban destinados al transporte de mercancías de gran volumen, como era por ejemplo el carbón. Se necesitaba mucho carbón para fundir hierro en los hornos. Y bueno, recordad ahora el nuevo invento que había revolucionado la industria textil, la máquina de vapor. Pues bien, también tuvo su aplicación en la navegación y en este sentido tenemos que mencionar a Fulton. Es muy importante la figura de Fulton. Este personaje conviene que lo recordéis porque en 1807 puso en funcionamiento la primera línea comercial con barcos propulsados por vapor. No hace falta decir que hasta ese momento los barcos se movían por la fuerza del viento. Y bueno, en principio los nuevos barcos de vapor solo servían para la navegación fluvial y los veleros continuaron viajando en el mar, porque seguían siendo más rápidos en esta primera etapa. Otra de las innovaciones de la revolución industrial y que guarda una importante relación con el desarrollo de los transportes fue la invención del ferrocarril. Este invento surgió de la unión de dos grandes avances de la revolución industrial y que ya los hemos mencionado. Por un lado, la máquina de vapor, que servía para la propulsión, y el desarrollo de la industria del hierro para la construcción de la locomotora, los vagones y las vías. Es importante señalar que la primera locomotora de vapor fue inventada por George Stephenson y recibió el nombre de Rocket. Esto es importante que lo sepáis, tanto el nombre de George Stephenson como la primera locomotora que se llamaba Rocket. Y como podéis ver en esta secuencia de imágenes, las locomotoras fueron evolucionando de más simples a más complejas. Es bastante evidente, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, fijaos que os he puesto ahí un mapa de la evolución de las líneas de ferrocarril en Inglaterra entre los años 1836 y 1852. Y como podéis observar, las vías se multiplicaron muy rápidamente, y no solo en Reino Unido, sino en todo el mundo. Más adelante hablaremos de la expansión de la revolución industrial al resto de países, a Europa y bueno, también a Estados Unidos, ya lo veremos, a Rusia y a Japón. En este otro gráfico aparece representado el tiempo que costaba ir a las principales ciudades inglesas entre los años 1750 y 1855. Como vemos, antes de la invención del ferrocarril costaba varios días de viaje y con la aparición del ferrocarril se reduce considerablemente ese tiempo.
También vemos en este gráfico que a medida que se va desarrollando la tecnología se acortan las horas. Fijaos, en 1830 ir de Manchester a Londres costaba unas 20 horas y en 1855 el mismo trayecto costaba solo 6 horas. Y bueno, terminaremos con el ferrocarril con una pequeña anécdota, que también es importante. A comienzos del siglo XIX, los detractores del ferrocarril alertaban a la población de ciertos peligros, como que, y cito textualmente, el paso demasiado brusco de un clima a otro produciría un efecto mortal sobre las vías respiratorias. Era una de las cosas que se decía. Y se hablaba también de afecciones cerebrales, y se decía también, y leo textualmente, que para una mujer encinta cualquier viaje conduciría infaliblemente a un aborto con todas las consecuencias. O sea, fijaos lo que se decía por el temor a lo desconocido, bueno, por intereses económicos. En cualquier caso, tenéis que saber que esto era lo que decían los detractores del ferrocarril. Bien, para concluir con la revolución de los transportes, vamos a ver cuáles fueron sus consecuencias, que las tenéis ahí enumeradas. Y en primer lugar, la revolución industrial potenció el desarrollo de la industria minera y siderúrgica, dando lugar a nuevos empleos como por ejemplo el maquinista o el fogonero. La reducción de los horarios de viaje también desarrolló el comercio, ya que se redujeron los costes de transporte y por lo tanto se ampliaron los mercados. Y bueno, otra de las consecuencias de la revolución de los transportes fue una especialización de la economía mundial. ¿Qué significa esto? Pues que mientras los países industrializados se dedicaban a elaborar productos manufacturados en las fábricas, sus colonias les vendían materias primas que necesitaban para manufacturar estos productos, y los productos manufacturados los compraban a la metrópoli, ya que no podían elaborarlo en sus propios territorios por falta de industrialización. Y esto sigue pasando en la actualidad, aunque no hablemos de colonias. Hay estados que producen y hay estados que proporcionan materia prima. Y estos últimos normalmente suelen ser los que se encuentran en vías de desarrollo. Y bueno, para terminar, otra de las consecuencias importantes de la revolución de los transportes y que afectó a la vida cotidiana de la gente son la apertura de nuevos mercados comerciales que permitieron una mejora en la dieta de las personas, en su alimentación. Pasamos ya a hablar de la segunda revolución industrial, que como he señalado en varias ocasiones se caracterizó por el descubrimiento de nuevas formas de energía, que son la electricidad y el petróleo. Refiriéndonos en primer lugar a la energía eléctrica, se aplicó en las máquinas y también hizo posible la aparición de nuevos medios de transporte y de comunicación. Entre los nuevos medios de transporte encontramos el ferrocarril eléctrico, el metro o el tranvía. Y como medios de comunicación surgieron nuevos inventos como son el telégrafo, el teléfono, la radio o el cinematógrafo. Pero además la electricidad permitió el desarrollo de inventos anteriores que ya existían, como es por ejemplo la plancha eléctrica. Yo en casa de mi abuela tengo una plancha de hierro que funcionaba con las ascuas de la hoguera. En cualquier caso, el descubrimiento de la electricidad originó una importante industria eléctrica para la producción y distribución de la electricidad, y que poco a poco fue trasladándose de la industria al alumbrado público, y bueno, ya más tarde fue llegando a los hogares particulares. Evidentemente primero a los hogares de aquellos más adinerados y poco a poco a todos los hogares. Otro de los grandes descubrimientos que propició la segunda revolución industrial fue el petróleo, de forma que en el año 1859 comenzaron las primeras perforaciones en Estados Unidos. Concretamente fue en Pensilvania y a cargo de Edwin Drake. La aplicación del petróleo adquirió gran importancia con la invención del motor de explosión aplicado a automóviles, evidentemente pues para la fabricación de gasolina. También es muy importante que destaquemos las aportaciones del petróleo en el desarrollo de la industria química, sobre todo en la fabricación de productos sintéticos como por ejemplo gomas o plásticos.
Bueno, para terminar, la industria siderúrgica tuvo también un gran impulso gracias a la invención del convertidor de Bessemer, que permitía producir grandes cantidades de acero a un bajo coste. Y bueno, para recapitular, hay que decir que durante la segunda revolución industrial cobraron gran importancia las industrias eléctrica, química y siderúrgica, como acabamos de ver ahora mismo, en detrimento de la industria textil, que como hemos visto había sido la protagonista durante la primera revolución industrial. Bien, ¿qué otras cosas caracterizaron la revolución industrial? Pues la aparición de la gran empresa y de la banca moderna. Vamos a ver cómo surgen estas dos cuestiones. Como hemos visto, durante la primera revolución industrial se produjo el paso del taller a la fábrica, de forma que surgieron empresas. Pero estas empresas casi siempre eran de origen familiar y su tamaño les impedía invertir en grandes maquinarias o en mano de obra. Entonces, es por esta razón por la que se crean las sociedades anónimas. ¿Qué son las sociedades anónimas? Pues es un sistema empresarial en el cual el capital de la empresa se fracciona en acciones o participaciones que se negocian en bolsa y quien las adquiere pues pasa a ser socio de esa empresa. Entonces, esta forma de organizar las empresas tiene mucho que ver con el surgimiento de la banca moderna, porque los bancos se convirtieron en un sector clave. Los bancos pasaron de ser meros prestamistas a actuar de intermediarios entre las empresas y los particulares. Entonces, los particulares guardaban sus ahorros, como todos sabemos, en el banco, como se sigue haciendo actualmente, y el banco los invertía en la industria y en otros grandes negocios. Entonces a este sistema se le conoce como capitalismo financiero y su evolución es el resultado de la economía que tenemos en la actualidad. Más cosas de la segunda revolución industrial. Tenemos que decir que se incorporaron nuevos sistemas de producción, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero ahora vamos a entrar de lleno. Entonces, el nuevo sistema productivo que se aplicó recibe el nombre de Taylorismo, y este nombre viene de su inventor, que fue Frederick W. Taylor. Y el Taylorismo consistía en dividir el trabajo en pequeñas tareas que eran cronometradas. Entonces cada obrero se especializaba en una tarea y recibía un salario proporcional a dicha tarea. Entonces esto dio lugar al trabajo en cadena. Y el primero en implantarlo en sus fábricas fue Henry Ford. En efecto, el de los automóviles Ford. Entonces en el trabajo en cadena el producto iba pasando de un operario a otro para realizar distintas tareas. Entonces, al estar el producto en movimiento y el operario fijo, pues se ahorraban los tiempos muertos entre una tarea y otra, y esto pues se traducía en una mayor productividad. Otra de las cuestiones que incorporó Henry Ford en sus fábricas fue la producción en serie. ¿Qué es esto? Pues consistía en la fabricación de un producto, en este caso automóviles, a partir de distintas piezas diseñadas de forma industrial. Y posteriormente se montaban. Y esto pues abarató mucho los precios e hizo accesible los automóviles a un mayor número de personas. Pasando ahora a hablar de las nuevas formas de organización empresarial que surgieron durante la segunda revolución industrial, vamos a hablar del cárter, el holding y el trust. Vamos a hablar en primer lugar del cárter. El cárter es una asociación de empresas que se dedican a una misma rama de actividad. Estas empresas llegan a acuerdos para controlar la producción y la distribución. Además, se ponen de acuerdo también para fijar los precios y compartir los beneficios. Hay que tener cuidado con el cártel porque puede dar lugar a monopolios u oligopolios. ¿Qué es eso? Bueno, un monopolio es cuando una actividad económica es controlada por una única empresa. Mientras que un oligopolio es cuando una actividad económica es controlada por varias empresas. Estas empresas fijan la producción y los precios, y se suele dar en sectores como por ejemplo el sector energético o el de los combustibles. Y bueno, llama mucho la atención este tipo de prácticas comerciales porque se trata de un control del mercado dentro de un sistema que precisamente lo que aboga es por la libertad del mercado, ¿no? Entonces, bueno, esto es a menudo es legal, pero bastante polémico, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si por ejemplo se limita la producción de combustible en una refinería, pues la oferta de combustible desciende. Hay menos combustible para vender.
Pero la demanda continúa siendo alta, porque evidentemente la sociedad necesita combustibles, los particulares, pero también las fábricas y las empresas. Entonces, al haber muy poca oferta y mucha demanda, la misma pero que es elevada, pues el precio del combustible sube. ¿Qué pasa en el sector energético? Pues igual, imaginaos que una determinada empresa eléctrica decide vaciar los embalses para no producir energía hidroeléctrica. Pues como la oferta energética ha disminuido y la demanda por razones evidentes continúa siendo alta, pues el precio de la energía sube. Bueno, respecto al holding, el holding es un conjunto de empresas que están controladas por una de ellas. Y la que ejerce el control sobre el resto es la propietaria de la mayor parte de las acciones del resto. Y para terminar, vamos a ver qué es el trust. Entendemos como trust a una agrupación voluntaria de empresas cuyo objetivo es cubrir todas las fases de la producción de un artículo. Y esto lo hacen con el objetivo de dominar el mercado y así eliminar la competencia. Un claro ejemplo de holding en España es Inditex, que produce su propio textil para luego fabricar sus ropas. Por lo tanto, no depende de empresas externas para proporcionarle la materia prima y fabricar su producto, que en este caso es, como sabemos, ropa. Pasamos ahora a hablar de la expansión de la revolución industrial al resto del mundo, que como hemos visto surgió en Gran Bretaña, pero luego pues, se extendió al resto de países. Entonces os he puesto ahí un mapa de la expansión. Y bueno, como podéis ver, en rojo oscuro viene representado el país de origen y en rojo normal vemos los países que tuvieron una industrialización temprana. Y entre estos países están Francia, Alemania, Suiza y Bélgica. En amarillo vemos los países que tuvieron una industrialización tardía, como es el caso de Suiza, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y finalmente tenemos en verde los países que tuvieron una industrialización muy débil, como es el caso de Grecia, Rumanía, Bulgaria, Serbia, el Imperio Otomano y también España. Y bueno, refiriéndonos en primer lugar a Europa, Bélgica fue el primer país europeo que se industrializó tras Reino Unido. Y esto fue posible gracias a las inversiones francesas en el sector de la minería, sobre todo minería del carbón, y el apoyo del gobierno belga a la construcción del ferrocarril. El papel de los estados en la construcción de los ferrocarriles es muy importante en muchos países, lo vamos a ir viendo. En Francia, la industrialización se desarrolló entre 1830 y 1850, más o menos. Y bueno, se debió a que la existencia de pequeños propietarios agrícolas y a la importancia de la artesanía, pues Francia no alcanzó los niveles británicos de industrialización, pero a pesar de ello, pues tuvo una importante industrialización también. Respecto a Alemania, como vimos en la unidad anterior, no fue un país unificado hasta el año 1870, por lo que esto dificultó bastante su industrialización. Aún así, tenemos que hablar de, bueno, recordar, porque ya lo vimos en el tema anterior, de la Unión Aduanera del año 1834, que no sé si lo dije, pero recibe el nombre de Zollverein. Y bueno, esta unión aduanera dio lugar a un importante comercio entre los distintos estados que iban a conformar la posterior Alemania unificada. Ya veis que en el mapa aparece Alemania, pero no es un concepto del todo correcto en este momento, aunque se puede ver en muchos mapas. Y bueno, la industrialización alemana se caracterizó sobre todo por una alianza entre la nobleza agraria y la burguesía industrial. Y también fue posible debido al interés del Estado en el desarrollo de la industria. Hay que destacar también en el caso alemán la creación de un sistema educativo que favoreció las enseñanzas técnicas. Es como la formación profesional que tenemos aquí en España. Y bueno, son destacables también los procesos de industrialización de Dinamarca y Suecia.
En ambos estados el éxito fue debido sobre todo gracias a la especialización agrícola y en el caso sueco particularmente a que el territorio poseía mucho hierro y además de mucha calidad. Y bueno, de España pues no se habla en esta parte de la unidad, porque se trabaja en el tema siguiente, en el tema 4, que se titula La España del siglo XIX. Entonces, de momento nos vamos a conformar con saber que en España la revolución industrial fue más tardía y no tuvo el impacto que tuvieron otros países. Bien, os he puesto ahí dos mapas. En el de la izquierda podéis ver las principales áreas industriales, que vienen pintadas en rosa, y en gris las principales reservas de carbón. Y los puntos por colores indican las diferentes industrias. En rojo encontramos la siderúrgica y debemos destacar sobre todo la región del Ruhr. Y bueno, también hay importantes sectores de metalurgia de transformación que vienen pintados en azul. En verde aparece la industria textil y en azul la industria química. Y bueno, en el mapa de la derecha vemos las principales líneas de ferrocarril en Europa a finales del siglo XIX. Bien, dejando a un lado Europa, vamos a ver muy brevemente la expansión de la revolución industrial a otros países del mundo, y en concreto Estados Unidos, Japón y el Imperio Ruso. Abordando en primer lugar Estados Unidos, su industrialización se produjo a finales del siglo XIX y se debió a varios factores que vamos a enumerar a continuación. El primero de ellos es el desarrollo de una agricultura muy productiva. Al haber abundantes tierras y escasa mano de obra, la mecanización del campo se convirtió en una auténtica necesidad. El segundo de los factores es la abundancia de recursos materiales como el carbón, el petróleo y el hierro. Otro factor es la especialización, ya que mientras el norte de Estados Unidos se dedicaba a la producción industrial, el sur se dedicaba a la producción de algodón y en el oeste a la producción agrícola. Otro factor es la existencia de un gran mercado interior. Este mercado hizo necesario una rápida construcción de las líneas del ferrocarril para poder comercializar estos productos en un territorio tan amplio como es Estados Unidos. Y bueno, finalmente la industrialización en Estados Unidos se debió a una rápida aplicación de las nuevas técnicas de trabajo que hemos mencionado, por la división del trabajo, el trabajo en cadena y la concentración empresarial. ¿Vale? Unos pocos grupos concentraban la mayor parte de las empresas. Bueno, pasamos ahora a hablar de Japón y tomamos como referencia el año 1868. ¿Por qué? Porque en este año se inicia la era Meiji y con ella se ponía fin al aislamiento feudal que había caracterizado a la era anterior. Entonces, durante este periodo se combinaron las tradiciones propias de Japón con la industrialización y las innovaciones tecnológicas. Entonces llegaron asesores extranjeros a Japón y muchos técnicos japoneses se formaron en universidades occidentales. El desarrollo industrial japonés fue impulsado también por el Estado, ya que creó industrias y ferrocarriles y apoyó mucho a empresarios privados. De forma que a finales del siglo XIX se dio una fuerte concentración industrial, de forma que una única familia lideraba varios sectores industriales y también el ferrocarril. Y bueno, es destacable también la importancia de la industria textil, con un alto índice de exportaciones, y también la industria pesada en relación con el desarrollo militar de Japón. Y bueno, terminamos muy brevemente con el Imperio Ruso. Simplemente vamos a mencionar que tuvo lugar a finales del siglo XIX y que fue gracias a una fuerte apuesta del Estado por la industria pesada y la construcción del ferrocarril. Y bueno, también la industrialización en Rusia también se debió a las inversiones extranjeras, sobre todo en el sector de la minería. Y bueno, para terminar, otra de las razones que explican la industrialización en Rusia fue el proteccionismo. ¿Qué significa esto? Esto es bastante importante. Se grababa con impuestos las importaciones, los productos que venían del exterior de Rusia. Entonces esto impedía que se compraran productos que fueran fabricados en el exterior, ya que eran mucho más competitivos que los producidos en Rusia. Entonces, al gravar con impuestos los productos externos, pues se encarecía el precio y por lo tanto la gente compraba los productos manufacturados en Rusia.
Bueno, a estas alturas ya podemos decir que una de las consecuencias de la revolución industrial tuvo lugar en la población, ya que se produjo un incremento demográfico. Las causas de este aumento de la población fueron fundamentalmente dos: el descenso de la mortalidad a la par que la natalidad continuaba siendo alta. Hemos estado hablando de estas cuestiones, pero nos referíamos al contexto previo a la revolución industrial. Ahora estamos hablando después. El descenso de la mortalidad se explica con los avances médicos. Hemos hablado de la industria química y de los medicamentos, y también se multiplicaron los hospitales. Pero la mortalidad también descendió debido a las mejoras en la higiene y la alimentación. Los cultivos eran más productivos y sofisticados, y se mejoraron los servicios de alcantarillado, la recogida de basuras o el abastecimiento de agua potable, entre otras cuestiones. Entonces, en este sentido, la esperanza de vida en Europa Occidental pasó de los 35 años en el año 1800 a los 50 años en el año 1900. Y bueno, respecto a la natalidad, antes de la Revolución Industrial hemos visto que la economía era básicamente agraria y de subsistencia. Entonces, las familias tenían muchos hijos para que cuando alcanzaran la edad adulta, pues trabajaran las tierras familiares, ¿no? El trabajo familiar. Entonces, con el éxodo rural y la mejora de las condiciones económicas, las parejas podían casarse antes y tener más hijos. Bueno, otra de las grandes consecuencias de la revolución industrial fueron las grandes migraciones. En primer lugar, las migraciones del campo a la ciudad, ya que, como hemos visto, pues se pasó de una economía agraria a una economía industrial y las fábricas se concentraban en las ciudades. Y bueno, en el año 1800 solo un 10% de los europeos vivían en las ciudades, mientras que a finales del siglo vivían en torno a un 40% de la población. Y como muchas ciudades no tenían capacidad, pues muchos campesinos tuvieron que emigrar de continente. Entonces se originaron estas migraciones transoceánicas que se dieron en fases. La primera fase tuvo lugar en el año 1870 y los migrantes eran fundamentalmente británicos y escandinavos. La segunda fase tuvo lugar entre los años 1870 y 1914 y predominaron los emigrantes italianos, españoles, griegos y turcos. Las migraciones transoceánicas se dieron sobre todo de Europa a América, y en particular a Canadá, Brasil y Argentina, pero sobre todo a Estados Unidos, ya que recibió en torno al 60% de la población inmigrante, tal y como podéis observar en el mapa que os he puesto ahí, y que corresponde a las migraciones entre los años 1820 y 1914. Por leer algunos datos, pues veis 1,8 millones de escandinavos, 5 millones de alemanes, 12,1 millones de británicos y bueno, un largo etcétera. No vamos a leerlos todos, no hace falta que sepáis estas cifras de memoria ni nada, simplemente pues que tengáis conocimiento de que hubo grandes migraciones. Y bueno, además del continente americano, también fueron destinos muy importantes Australia y Nueva Zelanda. Otra de las consecuencias, no solo de la revolución industrial, sino de la caída de las estructuras sociales del antiguo régimen y de la implantación del Estado liberal, que como sabéis vimos en el tema anterior, es la aparición de la sociedad de clases. La nueva sociedad ya no se dividía en estamentos, sino en clases sociales divididas por el nivel adquisitivo y no por nacimiento. Aquí tenemos que hacer un pequeño inciso. Ya sabemos que la sociedad estamental del antiguo régimen establecía por ley que los estamentos o grupos sociales eran herméticos. Es decir, se nacía en un estamento y se moría en el mismo. Bueno, a no ser que un noble empobrecido vendiera un título nobiliario a un comerciante burgués adinerado. Pero en general no se podía cambiar de un estamento a otro. Entonces, en la sociedad de clases, la nueva sociedad derivada de las revoluciones liberales y de la revolución industrial, no se estipula este hermetismo, y en teoría una persona que haya nacido en una clase económica baja pues puede enriquecerse y alcanzar una clase social alta. Pero esto es muy relativo, porque si atendemos a los datos pues vemos que un alto porcentaje de las personas que nacen en una familia de clase baja pues acaban muriendo pobres, y también a la inversa, alguien que ha nacido en una familia rica es muy probable que muera rico. Y esto se debe a que al nacer en una clase alta pues las posibilidades de formación e inversión son infinitamente mayores que las de una persona que ha nacido en una clase baja.
Es algo evidente que no cuesta lo mismo amasar una fortuna perteneciendo a una familia rica que a una familia pobre. Si necesitas un capital inicial para montarte una empresa, pues bueno, no le cuesta lo mismo al que ya tiene una herencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, en cualquier caso hay que subrayar que hay grandes diferencias entre una sociedad estamental y una sociedad de clases. En principio, el sistema estamental no permitía el cambio. En el sistema de la sociedad de clases sí. Bien, tras este inciso hay que decir que la nueva sociedad industrial se basó en la igualdad jurídica. ¿Qué significa esto? Pues significa que, a diferencia del antiguo régimen, todos los varones eran juzgados por las mismas leyes y tribunales y podían acceder a los puestos públicos según sus méritos. Bueno, aquí lo de los puestos públicos según sus méritos, pues podría hacer un nuevo inciso, pero no lo voy a hacer. Y sí, habéis oído bien, los varones, a pesar de los principios de igualdad, se trata de una sociedad profundamente desigual, más o menos como la que tenemos a día de hoy. Las mujeres seguían subordinadas a los hombres, a sus padres primero y a sus maridos tras casarse. Bueno, esto por suerte en Occidente ya cada vez sucede menos, ¿no? Gracias a los avances feministas, pero sí que continuamos teniendo una sociedad profundamente desigual y no en todos los países hay igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Y bueno, también había grandes diferencias económicas entre los que poseían propiedades y los que no. Como vimos en la anterior unidad, una de las principales causas de la implantación del Estado liberal fue la liberación de la propiedad. Pero bueno, en la praxis solo la burguesía adinerada podía comprar las tierras que hasta ese momento habían pertenecido por ley y por herencia a la nobleza o al clero. Vamos a analizar las características de las tres clases sociales, alta, media y baja. Abordando en primer lugar las clases altas, hay que decir que frente a la aristocracia surgió una nueva clase dirigente que es la alta burguesía. Pero esta situación no se comprende sin hablar del declive de la aristocracia. Y es que con la implantación del Estado liberal, la aristocracia perdió parte de su preeminencia social, ya que, como hemos visto, pues se abolieron los derechos y los nobles comenzaron a pagar impuestos. La mayoría de la aristocracia carecía de espíritu empresarial y no supieron invertir en los nuevos negocios. Pero a pesar de ello, hasta bien entrado el siglo XX, la nobleza ocupó los puestos más destacados de la administración y del ejército. De ahí que hayamos afirmado que la aristocracia perdió parte de su preeminencia social, pero no toda. Y bueno, la burguesía se convirtió en el grupo social dirigente de la nueva sociedad industrial y a esta clase pertenecían sobre todo empresarios, altos funcionarios y algunas profesiones liberales, como son abogados, médicos o periodistas. La alta burguesía vivía en las ciudades y sus lujosas viviendas se encontraban en los nuevos barrios del ensanche, que además estaban llenos de jardines y de parques públicos. No se escatimaba en gastos para la nueva clase social dirigente. Y en cuanto al estilo de vida de la burguesía, pues solían acudir a la ópera, al teatro o a los balnearios y daban gran importancia a las apariencias y trataban de imitar la ostentosidad de la nobleza, aunque también concedían mucha importancia al trabajo y al esfuerzo y también al ahorro como medio para alcanzar el éxito económico. Y bueno, también en la moral de la alta burguesía se ponía en valor la familia y el hogar. Hablando ahora de las clases medias, que también se les conoce como pequeña burguesía, pues este sector de la población tenía un nivel económico y cultural inferior al de las clases altas, pero superior al de las clases bajas. Se trata de un grupo heterogéneo compuesto por pequeños comerciantes, artesanos, puestos intermedios de la administración o el ejército y también profesores, médicos rurales y bueno, algunos otros oficios. Y entre los valores de las clases medias o pequeña burguesía, pues también estaban la importancia del trabajo y el ahorro, así como la educación para poder ascender socialmente. Disponían de poco tiempo de ocio y los hombres solían emplear su tiempo libre en el café, en el casino o en los clubs. Bien, por último vamos a hablar de las clases bajas, que estaban compuestas por campesinos, el proletariado, que enseguida vamos a ver lo que es, y el servicio doméstico. El campesinado lo componía la mayor parte de la población en el antiguo régimen
y así continuó siendo tras la Revolución Industrial. Hay diferencias entre el campesinado de este periodo en Europa, de forma que en el este y el norte europeo, por ejemplo, había propietarios campesinos, mientras que en la Europa del Sur la mayoría eran jornaleros. ¿Qué significa esto? Pues que trabajaban en grandes propiedades que estaban poco mecanizadas y lo hacían a cambio de un sueldo o jornal. De ahí su nombre de jornaleros. Y luego en el centro y el este de Europa, los campesinos siguieron siendo siervos hasta mediados del siglo XIX aproximadamente. Bien, como decía hace un momento, otro de los grupos que pertenecían a las clases bajas son el proletariado. Este concepto es muy importante porque surge con la Revolución Industrial. El proletariado es un grupo social compuesto por personas que vendían su fuerza de trabajo en las fábricas y lo hacían a cambio de un salario. Es decir, por proletario entendemos un obrero. Pues los obreros realizaban tareas que requerían poca cualificación y cobraban salarios muy bajos, con los que apenas podían subsistir. Como los niños dejaban pronto la escuela para ir a trabajar y ganar dinero, las posibilidades de ascenso social eran muy pocas porque no habían recibido formación. Y además las jornadas solían superar las 12 horas. Estamos en un momento en el que las condiciones laborales de los obreros son nefastas. Pero esta situación pronto cambió con el surgimiento del movimiento obrero. Lo vamos a ver enseguida, pero antes terminamos con las clases bajas hablando del último grupo social que las compone, el servicio doméstico. Y bueno, simplemente decir que se trataba de criados y criadas que vivían en las guardillas de las casas que servían y también poseían jornadas de unas 12 horas con una única tarde libre por semana. Vamos a terminar nuestra unidad con una de las cuestiones más representativas de la misma, el surgimiento del movimiento obrero, que fue una consecuencia de la Revolución Industrial. Como hemos visto, la situación laboral de los obreros no era la adecuada, ya que apenas tenían derechos. Su concentración en las fábricas los llevó a tomar conciencia de sus duras condiciones laborales, tomar conciencia de clase, y esto fue lo que originó el surgimiento del movimiento obrero. Las primeras reacciones contra la situación laboral del proletariado se conocen como ludismo y fueron bastante espontáneas. El nombre de ludismo proviene de Ned Lud y se trata de un personaje ficticio con el cual los obreros actuaban en su nombre para evitar represalias o despidos por parte del empresario. Este movimiento lo que hacía es destruir las máquinas acusándolas de que les robaban el trabajo. Algo más tarde surgió el cartismo. Este movimiento sí que estaba organizado y surgió en Gran Bretaña. Los obreros escribieron una carta al Parlamento inglés, una carta del pueblo, en la que reivindicaban sus derechos laborales y el sufragio universal, ya que los obreros no tenían derecho al voto. Recordemos el concepto de sufragio censitario que vimos en la unidad anterior, y que significaba que solo aquellos con determinado nivel económico podían votar. Bien, pues gracias a la lucha obrera se alcanzaron derechos como el de asociación, que fue reconocido por primera vez en Gran Bretaña en el año 1824. Los trabajadores se organizaron en sindicatos, en inglés trade unions, y reclamaban derechos como la reducción de la jornada laboral, mejoras salariales o la prohibición del trabajo infantil. ¿Cómo lo hacían? Pues a través de la huelga, que era el principal instrumento para presionar a los empresarios, y lo sigue siendo hoy también. Creo que todos sabemos que es una huelga, pero bueno, lo digo por si acaso. Una huelga consiste en no trabajar como método de protesta. Entonces esto suponía pérdidas al empresario al no poder sacar adelante la producción. Cuando hablamos del movimiento obrero, es imprescindible hablar de sus ideologías, que son el marxismo y el anarquismo. El marxismo, que también se le conoce como socialismo científico, debe su nombre a uno de sus principales teóricos, Karl Marx. Seguro que suena. Marx publicó en 1848 una obra con una trascendencia difícil de cuantificar. Y esta obra es El Manifiesto Comunista. Pero no lo hizo él solo, sino que lo hizo con su colega Friedrich Engels. Podemos considerar, por tanto, a Marx y a Engels como los fundadores de la ideología comunista. En el Manifiesto Comunista plasmaron sus teorías y afirmaban que a lo largo de la historia las sociedades han estado divididas entre opresores y oprimidos. Por ejemplo,
durante el antiguo régimen entre privilegiados y no privilegiados. En las sociedades industriales esta división se da entre la burguesía, propietaria de los medios de producción, y los obreros oprimidos, cuya fuerza de trabajo es explotada por el empresario burgués. Entonces, el manifiesto comunista proponía llevar a cabo una revolución que acabara con el capitalismo y entregar así el poder a los trabajadores. Lo anticipaba en la unidad anterior. Para Marx, la Revolución Francesa no fue suficiente para acabar con la situación de opresores y oprimidos, porque la Revolución Francesa fue realmente una revolución burguesa y no del pueblo. Ya lo dije, pero es importante y por lo tanto lo voy a repetir. Esto no significa que el pueblo no participara en la revolución. De hecho, sin el pueblo no hubiera sido posible, pero la mayor parte de los derechos los alcanzó la burguesía, que como sabemos, gran parte estaba compuesta por comerciantes adinerados que en el antiguo régimen no tenían derecho a acceder al poder político. Bueno, pues la revolución que proponen Marx y Engels es la revolución del proletariado, la del pueblo. Y tras ella debía instaurarse lo que se denomina como dictadura del proletariado, que se encargaría de reorganizar la nueva sociedad o sociedad comunista, en la que desaparecerían las clases sociales y la propiedad privada. Y una vez reorganizada la sociedad, el Estado se disolvería. Bueno, es importante señalar que a partir del año 1875 comenzaron a surgir partidos socialistas que se basaban en estas ideas y cuyo principal objetivo político era la lucha de la clase obrera. Para terminar con el nacimiento del movimiento obrero y también con nuestra unidad, tenemos que hablar de las internacionales obreras, que consistían en la unión de las organizaciones obreras de distintos países. En el año 1864 se creó la primera Asociación Internacional de Trabajadores, aunque desapareció muy pronto por los históricos desencuentros entre comunistas y anarquistas. Algo más tarde, en el año 1889, algunos dirigentes socialistas fundaron la Internacional Socialista, también conocida como Segunda Internacional. Y bueno, creó algunos símbolos del movimiento obrero, como el Día Internacional de los Trabajadores o 1 de mayo. Y bueno, esto es todo para esta unidad, queridos estudiantes. Cualquier duda, no dudéis en dejarla en los comentarios y nos vemos en una próxima clase de Academia de Ciencias Sociales para el curso Historia Cuarto de la ESO, en la que abordaremos el tema 4, titulado La España del siglo XIX. ¡Hasta pronto!